¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenos días. Pues encantada de estar aquí una semana más. Bueno, pues aquí estamos en A Contracorriente, una sección que es de las favoritas de nuestro público. Y hoy vamos a hablar de un escándalo, de uno más, que entre la corrupción y todo lo que está pasando a nivel internacional, pues muchos han pasado por alto, pero es un escándalo de primer nivel. Nos estamos refiriendo al campamento de Bernedo, un municipio de Álava sobre el que pesan denuncias gravísimas. Atención, primero, varias familias alertaron de que obligaban a los niños a ducharse juntos con la excusa de acabar con el estereotipo de género y normalizar todos los cuerpos. Pero es que ahora, además, lo que se ha descubierto es que incluso hay sobre la mesa denuncias por agresión sexual. Pues Sandra. sí, tal cual. Lejos de aplacar la polémica, cada día que pasa se aviva todavía más. El viernes el diario El Correo publicaba que la Ertzaintza suma ya 6 denuncias contra la libertad sexual y que al menos una de ellas directamente estaba relacionada, pues efectivamente, con una presunta agresión. Y esto únicamente sobre el campamento de este verano, Manuel, pero es que en enero ya se estaban investigando al menos 3 agresiones sexuales de años anteriores y se sabe que una familia ya en 2019 alertó de lo que estaba pasando en estos campamentos. De lo que más sabemos es de esas políticas que los organizadores llaman transfeministas y de normalización sexual y que pasan, como decías, por obligar a los menores, que recordemos tenían entre 13 y 15 años, a ducharse desnudos todos juntos o por pasearse o incluso hacer la comida completamente desnudos. Y esto es algo que corroboran no solo las familias, sino los vecinos del pueblo que dicen que alucinaban porque veían a los monitores con sus partes íntimas al aire o fumando marihuana delante de los chavales. Pero es que también, según han denunciado las familias, si querían la merienda, por ejemplo, les decían que tenían que chuparles un dedo del pie. O, por ejemplo, ha trascendido que había un espejo en el que había dibujada a una mujer abierta de piernas y debajo la frase "buen provecho". En fin, todo un Terrible, despropósito, tremendo. Es terrible, el todo. campamento de la perversión. Total, total. Esto es algo de lo que se ha hablado mucho. Los menores, claro, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué esto ha salido ahora y los padres dejaban allá a los niños? No, ojo, el problema es que los menores allí no podían tener móviles y las comunicaciones estaban muy restringidas. Por eso, lo que han hecho los menores es contarlo una vez que han salido de ese campamento. Es un escándalo en mayúsculas, como decimos, primero por lo que estamos descubriendo y segundo, y esto también hay que hacer hincapié en ello, porque ni el gobierno vasco ni la Diputación de Álava han hecho nada durante todo este tiempo. Es más, El Correo, que es el medio que más noticias está publicando sobre este asunto, por la cercanía, lógicamente, desvelaba también estos días que el gobierno de María Chivite lleva 6 años financiando estas colonias a razón de unos 30.000 euros anuales. Bueno, es un... encima, o sea, aparte de que no hay denuncias de ningún tipo, pues encima recibían dinero público, lo cual ya es el más a más. Para hablar sobre esta cuestión y para saber qué se está haciendo al respecto, ya tenemos al otro lado del teléfono a la secretaria general del Partido Popular de Álava, Ana Salazar. ¿Qué tal, doña Ana? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien. Bueno, esto es un escándalo de primer orden. La cuestión es, da la sensación de que tanto el gobierno foral como la Diputación de Álava, lejos de E- corregir la situación, se lavan las manos, pero con la ley en la mano, ¿alguien tenía la obligación de supervisar esto? Efectivamente, sí. Bueno, nosotros además, una vez que conocimos los hechos desde el Partido Popular de Álava, que fue el jueves pasado, como bien habéis relatado, estos graves hechos que habían escrito unas cartas ciertas niñas a las Ujú. familias, pero cartas que nunca llegaron a esas familias porque efectivamente no tenían un contacto con ellas. Y cuando supimos el jueves pasado de estos hechos, de que les obligaban a ducharse desnudos, de que había esas coacciones de chupar el dedo del pie para merendar, etcétera, nos pareció tal grave que automáticamente pedimos la comparecencia de la diputada de Cultura, que es la responsable del Departamento de Juventud aquí en Ujú. Álava, en la Diputación de Álava, y es la que tiene obligación de controlar estos albergues juveniles. Pedimos la comparecencia de esta diputada del Partido Socialista y pedimos que daría explicaciones. Pedimos una comparecencia urgente que todavía a día de hoy, que ha pasado ya más de una semana, no ha dado ninguna respuesta, porque efectivamente tienen obligación. Hay una normativa, aunque la ley, además aquí tiene obligación tanto el Gobierno vasco como las diputaciones, porque en el Gobierno vasco está la Ley de Juventud y en las diputaciones está la normativa
que tienen obligación desde el Departamento de Juventud de velar por los menores en primer lugar y de velar y de que esas instalaciones estén en condiciones. Y también tienen obligación de que haya una comunicación de esa actividad. Si no hay comunicación, ellos mismos también pueden dar traslado al Gobierno vasco de que se está produciendo una actividad en ese albergue que no está comunicada. Por lo tanto, tienen una responsabilidad ante estos hechos tan graves, ante estos delitos o presuntos delitos que mantienen todavía, porque como sabemos esto está todavía en la Ertzaintza y en la justicia, porque también haya habido una parada, ha sido todo yo creo que un verdadero desastre el protocolo, desde el inicio hasta el final, porque según hemos tenido también conocimiento, la Ertzaintza tenía abierta una investigación desde enero, pero este expediente que llegó en primavera a un juzgado de aquí de Vitoria, donde ha estado parado hasta el día de hoy. Pero lo que le iban a preguntar, porque claro, ahora estamos hablando pues eso, de estos escándalos que estábamos mencionando, de que si les obligaban a ducharse desnudos todos juntos, etcétera, etcétera, pero claro, es que también estamos hablando de denuncias de agresión sexual y esas que se estaban investigando en enero ya eran palabras mayores porque hablaban de agresión sexual. Efectivamente, es que aquí hay coacciones, que es cuando decimos que obligaban a chupar el dedo, además que fue a una niña que ya hace unos años había sufrido agresiones, por lo tanto lo que le ha producido todavía un mayor problema psicológico a esa niña, porque también tenemos que insistir que también había niños tutelados por parte de la Diputación de Guipúzcoa. Sí, es verdad, había bastantes niños tutelados, sí. Que han vivido circunstancias y situaciones muy duras, problemáticas, y esto les ha agravado más. Por lo tanto, ha habido coacciones, ha habido vejaciones, porque les obligaban efectivamente a ducharse desnudos, porque una niña ya lo trasladó, ella no quería y quería ducharse con su bikini y le obligaron a quitarse el bikini. Y ha habido posibles agresiones sexuales, efectivamente, es que ya la denuncia va ahí. Aquí es que son delitos contra la libertad sexual. Y de momento han pedido ustedes que se suspendan también, lo ha hecho su concejal en Bernedo, que se suspendan estos campamentos hasta que se esclarezca todo. Pero claro, aquí estamos hablando de Bernedo, pero hay más campamentos en el País Vasco, en Navarra. Efectivamente, porque como bien han dicho, además esta asociación estaba financiada por el gobierno navarro socialista de María Chivite, que lleva más de 6 años financiándola, estas colonias de verano, que son las Euskal Udalekuak. Y efectivamente hay en varios sitios. Y esto es muy grave, porque lo grave que es que se están pasando la pelota de una institución a otra, y aquí nadie da explicaciones. Porque nosotros hemos pedido explicaciones en la Diputación Foral de Álava al Departamento de Cultura del Partido Socialista y hemos pedido explicaciones al diputado general del PNV, porque es el responsable, como digo, de que los menores alaveses se pueda preservar a estos menores alaveses, y no ha salido a dar ninguna explicación. Siguen ocultos detrás de sus despachos y echándose la pelota unos a otros ante estas graves acusaciones. La única respuesta que tuvimos por parte de la diputada de Cultura y de Juventud, en este caso, es decir, yo no me puedo recorrer pueblo a pueblo. Creo que eso no es una respuesta ante estos hechos tan graves. Entonces, desde el Partido Popular no vamos a parar hasta que esto se esclarezca y hasta que se paralice y no vuelva a haber colonias de este tipo en nuestro territorio. Esto no se puede mantener. Y efectivamente, nuestro concejal del Partido Popular en Bernedo automáticamente también presentó un escrito en el Ayuntamiento y en la Junta Administrativa, que es la dueña del local, diciendo que se corte todo tipo de relación con esta asociación. Porque el propio concejal es el que también nos trasladó que este verano él vive allí y efectivamente los monitores, las monitoras iban desnudas por el pueblo. Iban desnudas, señora Salazar, no solo en las propias colonias, en el campamento, incluso por el pueblo. Por el pueblo, efectivamente, por el pueblo. Sí, efectivamente, muchos vecinos así lo han trasladado. Salían de sus casas y tenían a las monitoras desnudas completamente por las calles. Y esto señora Salazar, a ver, aquí hay algo que me sorprende tremendamente, que es ¿hasta qué punto tenían conocimiento las familias de lo que se estaba produciendo en este camping? Porque hay familias que han denunciado estos hechos. Pero hay otras que lo justifican. Claro, y hay otras que lo justifican. ¿Hasta qué punto tenían conocimiento las familias de lo que estaba sucediendo allí?
Bueno, las familias que lo han justificado, no sé si son familias que han tenido a sus niños o sus hijas o sus hijos en ese campamento. No lo sabemos, es un comunicado que hemos visto. Mm, Lo que sí sabemos son las que lo han denunciado. Claro, claro. son unas colonias que, si veis la página web, pues esas familias ven y es una página, pues bueno, de un campamento, en este caso, que fomenta el euskera, que fomenta el feminismo, pero no hablan absolutamente de esto. Entonces, yo creo que han sido familias que inocentemente, entiendo, no sabían lo que iba a ocurrir, lógicamente, porque esto es una verdadera aberración, porque las niñas, muchas de ellas han llegado traumatizadas luego a sus hogares, y Hombre. más, como digo, y niños y niñas que han sido tutelados, que ya han tenido además sus circunstancias y sus agresiones hace unos años, hayan tenido que volver a pasar por este calvario. Por lo tanto, entiendo que todas las familias que han denunciado no eran conocedoras ni sabedoras de lo que estaban haciendo en este campamento, lógicamente. Ujú. No sé, que esto ya se escapa un poco quizá de su ámbito, pero no sé si ustedes tienen miedo de que esto se repita también en otros puntos de España, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de un campamento concreto, de un grupo muy concreto, pero al final el discurso que sostiene esta gente, y me refiero a la necesidad de romper estereotipos de género, de normalizar la sexualidad, es un discurso que sostienen otras tantas asociaciones repartidas por toda España y algunas formaciones como Podemos e incluso algunos políticos como Irene Montero, que incluso llegó a defender que, bueno, que los menores podían tener relaciones sexuales con adultos si eran consentidas. Yo no sé si temen ustedes que esto sea algo más que un caso puntual en el Totalmente de País Vasco. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto se puede, por desgracia, producir en cualquier otro lugar de nuestro, vamos, de España, en cualquier otro sitio, porque además es que se contradicen con estas, quieren hablar del feminismo, quieren hablar del cuerpo libre, quieren hablar, pero luego, si cogen la ley que han hecho ellos, la ley que ha propuesto el Partido Socialista con Podemos, de la ley sí es sí, esto es un grave delito. Es un grave delito, porque va contra la libertad sexual. Es decir, que una persona te obligue a desnudarte delante o que se desnude del sexo opuesto delante de una chica o de una persona sin su consentimiento es un delito. Por lo tanto, ellos mismos se contradicen con sus propias leyes. Y sí es preocupante esto, es preocupante efectivamente, porque esto ha sido algo que ha ocurrido en Bernedo y que lleva un año y más de un año y está ocurriendo en otros albergues y en otros campamentos de menores y puede ocurrir efectivamente en otros lugares vecinos, en otras comunidades vecinas nuestras. Yo creo que esto hay que atajarlo cuanto antes y creo que no se puede consentir. Hay que pedir responsabilidades, en este caso nosotros, Gobierno vasco, diputaciones, y también hay que pedir responsabilidades al Gobierno de España con estas leyes y esta forma que está teniendo de hacer las políticas, según ellos, feminista, porque están yendo en el lado contrario. Esa es la verdadera vergüenza y esa es la verdadera Es realidad. que además no solo estamos hablando de un escándalo a primer orden, denunciado por las propias familias, los propios niños, los propios jóvenes que han asistido a estas colonias, estamos hablando de duchas conjuntas, de chicos Eso y es. chicas, incluso con algunos de los monitores, Sí, allí sí. practicando nudismo, lo de que te chupen el dedo gordo El del dedo. pie para poder merendar y tantas otras barbaridades, presuntas agresiones sexuales sin la supervisión, sin que las autoridades hayan hecho nada, incluso financiando con dinero público este tipo de actividades. Pero, señora Salazar, es que además de esto que estamos comentando, que es lo más grave, los asuntos y las presuntas agresiones sexuales en estos campamentos, según denuncian, también hay otro tipo de actividades igualmente cuestionables, desde quemar banderas de España hasta jugar a policías y manifestantes, donde los que eran policías perseguían con palos al resto, y eso sin contar con que entre sus promotores se encontraban unos famosos payasos proetarras, de los que ya hemos hablado Sí, otras veces en esta Sí. sí, casa. sí, Pirrich, Porroch, sí, sí. Totalmente, totalmente. O sea, es un despropósito desde los inicios y desde las graves denuncias que se han puesto por esto, por las coacciones y vejaciones y agresiones sexuales, pero efectivamente también en esa línea. No se puede a niños y niñas de 13 a 15 años intentar modular de esa manera, intentar meterles esas ideologías extremas que tienen de esa manera. Yo creo que esto hay que atajarlo cuanto antes y yo creo que la Diputación, como digo, que tiene la obligación de velar
por nuestros menores alaveses, no puede consentir que esto se esté produciendo en ningún albergue juvenil. Me da lo mismo que sea el local privado o no sea privado. Ellos tienen la competencia de velar por el menor y tienen la obligación de saber qué actividad se hace, qué tipo de actividad se hace, y que estos monitores, además, es muy grave porque para estos niños esos monitores es la única referencia adulta que tenían. O sea, fíjense, estamos hablando además de niños todavía con 13 años y niñas con 13 años que están todavía creándose muchas veces el estereotipo. O sea, y la única referencia adulta que tenían esos monitores. O sea, esto es muy grave. Tiene que haber un seguimiento, un protocolo, tiene que haber un seguimiento de la actividad y de esas personas que están teniendo a su cargo menores, porque la normativa, además, normativa tanto de Juventud de Gobierno Vasco como la que hay en las diputaciones, así les dice, tienen la obligación y se han pasado por alto esto y no están dando explicaciones. Y nos parece gravísimo, gravísimo que estén ocultándose y escondidos con esto. Y efectivamente, porque esto hay que atajarlo cuanto antes para que no ocurra ni en Álava, ni en el País Vasco, ni en ninguna comunidad vecina nuestra. Pues, totalmente. Doña Ana Salazar, secretaria general del Partido Popular de Álava, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros, lo mismo, un abrazo. Sandra, un escándalo de primer orden, pero vamos, o sea, totalmente. un camping juvenil de niños, de niñas y... Juvenil no, infantil. Porque a mí me hace mucho... Porque es que son menores, es que son niños de 13 y 15 años, que a veces les hacemos más mayores de los que son, pero son menores de edad. Y aquí se nos llena la boca de que hay que proteger a unos y a otros, y en estos niños, ¿quién piensa? Pues nosotros sí pensamos en ellos. Pues seguiremos muy de cerca todo lo que suceda con este caso, porque estamos a la espera de que se tomen medidas y al menos... de forma provisional, mientras no se aclare todo este asunto, se suspendan las actividades de estos campamentos, cosa que de momento no se ha producido. No se ha producido. Pues seguiremos desde aquí denunciándolo, Sandra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.